Una noche que veníamos rezando en la iglesia, le da un ataque epiléptico a ella, se convulsiona de la nada. La combi se suben, asaltan y me roban el celular. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar? Sí, claro. Corrimos al doctor, nos dice el doctor tiene un poquito de temperatura, tal vez por eso, pero vamos a esperar. Sí. Eso fue un diciembre, todo diciembre genial. En enero se vuelve a convulsionar a la iglesia y empezamos un proceso. Yo le digo salir a mi esposa con mi niña, salí llorando, pero mal de llanto, o sea, literal así llorando. Sí, ya como que... Cuando yo veo eso, inmediatamente en mi mente dijo, malas noticias. Sí. Por el alcohólico social, drogadicto social, por llamarlo así. Sí, nada más por convivir, ¿no? Por convivir. En el quinto semestre de preparatoria me reprobó todas las materias, todas, sin excepción. En la tortillería había una paletería. Entonces yo escuché alabanzas y me acerco a comprar una paleta de hielo. Y ahí veo un chavo yo considero, bueno, ahora sé que es de mi edad porque es un buen amigo mío hasta la fecha. Sí. Nacho, si nos ve, un saludo, amigo. Nacho. Entonces, le digo, ¿tú eres cristiano? Me dice, se podría decir que sí. Cuando me dice se podría decir que sí, yo pienso que era igual que yo. Ahí va a la iglesia por obligación. Me dice, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Un Café Antes de Dormir. Pues perdón, una disculpota porque los hemos estado dejando un poco, ¿cómo se dice, pastor? Un poco olvidados. Un poquito olvidados porque hemos tenido otros proyectos, ¿verdad, pastor? Así Ahorita es. tenemos otros proyectos que la verdad le estamos dando un poco más de prioridad, pero la intención es esa, tenerlos con un poco de producto para que ustedes puedan consumir. Como por ejemplo ahorita tenemos el programa de los pastores que se llama palabras de refrigerio. Palabras de refrigerio, donde pues ahorita estamos trabajando más, estamos dándole un poquito más de ímpetu allá porque pues hay que darle realce, ¿no? Nosotros tenemos un poquito ya de realce, pero pues necesitamos darle de realce también a Palabras de Refrigerio, a otros proyectos que tenemos en puerta y pues ahorita estamos trabajando, ¿no? Trabajando en eso, estamos en eso para que no dejarlo sin un video arriba, ¿no? Ahorita estamos más con Palabras de Refrigerio, vayan a verlo, ahí les voy a dejar el link para que vayan a visitar el Palabras de Refrigerio, donde son temas un poquito más complejos, un poquito más entrando al tema bíblico, espiritual, sí. Y pues si les interesa, si les llega a llamar la atención, tanto hermanos en Cristo como personas que yo sé que tengo ahorita aquí en esta red social. Y yo sé que muchos se van a ir porque ahorita ya con mi nuevo yo, ya muchos se empiezan a ir, ¿no? Muchos se empiezan a llegar también. Y eso es bueno porque creo que también la parte de darle a Dios lo que le toca es muy bueno, ¿no? Sí, claro. Honrar a Dios con lo que toca y como bien dices tú, además muchos están yendo, pero muchos están llegando y bendito Dios que nos está dando sabiduría para seguir con el proyecto que ya tenía. A lo mejor ya no va a ser el mismo concepto, pero espero que les guste, así como el primer video de Un Café Antes de Dormir con el pastor Ahmed, que también es parte de Palabras de Refrigerio. Así es. Son los dos protagonistas. Pues hoy en secuencia estamos con el pastor Fernando Paz. Pues, así es. Bueno, pastor, cuéntenos un poco de su testimonio, cuéntenos un poco de quién es Fernando Paz, no el pastor Fernando Paz. Claro, mira, pudiera decir que tuve una infancia normal. Soy el mayor de 2 hermanos. A la fecha hoy tengo 42 años. Y te decía, creo que tuve una niñez muy normal, papás muy trabajadores, que siempre se preocuparon por darnos a mi hermano y a mí lo mejor dentro de lo que ellos podían. Pero con el paso del tiempo, esa parte de trabajar también se convirtió mucho en la ausencia de papá y mamá en casa. Entonces, básicamente, por mucho tiempo estuvimos, mi hermano y yo, creciendo solos. Hubo un tiempo en donde había una persona que muy pequeño nos cuidaba, pero llegó un momento en la edad donde pues crecimos solos, 10, 11 años, pues también para evitar mi papá esos gastos, mi mamá esos gastos,
pues nos dejaron ahí. Entonces, eso provocó también muchas situaciones en nuestra vida, ¿no? El salir a la calle, por ejemplo, a corta edad, 10, 11 años, y rodearte de personas no muy buenas. Te hablo de mí y de mi hermano. Mi hermano es menor que yo por 2 años. Sí. Entonces, rodearte de personas no muy buenas y comenzar a hacer ciertas cosas a muy temprana edad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, te podría decir que, como, no puedo decir que todo joven, pero la gran mayoría de los jóvenes que tienen esa inquietud y que tienen esa curiosidad de ver lo que es el mundo, pues probar drogas, alcohol, cigarro, que es lo que muy joven, yo creo que la sexualidad, 11, 12 años, es lo que empiezas tú a buscar, ¿no? Sí, claro, y no es de ahorita, ¿no? Yo digo que ha de ser todos los tiempos ha pasado lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, en esta parte también vivimos un tiempo de rebeldía muy fuerte. Sí. Yo salgo de la primaria, tengo la bendición de que mi abuelo, por parte de mi mamá, él fue pastor por mucho tiempo, creo que 40, 50 años, si no mal me equivoco, pero teníamos algo en casa, hablando de mi familia. Mi papá era católico, mi mamá cristiana, entonces no sé qué acuerdos ellos hayan tenido, pero realmente nosotros crecimos sin ninguna religión. Luego es un conflicto, ¿no? Así es. En casa creíamos en Dios. Creíamos en Dios, pero no íbamos a ninguna iglesia, ni a la iglesia cristiana, ni a la iglesia católica. Y te digo, más que nada mis papás se dedicaron a trabajar. Sí. En este punto, a la edad de 12 años, en este proceso de rebeldía, nosotros somos originarios del estado de Morelos. Entonces, en este proceso decido estudiar la escuela secundaria en el estado de Morelos, irme a vivir con mis abuelos. Este abuelo que es pastor. Y en ese proceso, pues, es cuando yo tengo mi primer encuentro, por decirlo así, con una iglesia. Pero en ese tiempo me encuentro con una iglesia muy, llamémoslo así, religiosa, donde era, yo lo digo de esta manera, el evangelio a rajatabla. Era de que vas a la iglesia o vas a la iglesia. Entonces, era una vida complicada porque recuerdo, la iglesia de mi abuelo, que hoy ya no está entre nosotros, la iglesia continúa. Sí. Está uno de mis tíos pastoreando, el apóstol Elías Rosas. Entonces, la iglesia continúa, pero era todavía en ese entonces. Hoy ya cambiaron mucho las cosas, como sí, todo tiene que cambiar, pero en ese entonces era prácticamente iglesia todos los días, lunes, martes, miércoles, todos los días. Domingos ibas en la mañana, ibas en la tarde, y al estar ahí era tener que estar ahí. Y vivimos un tiempo donde todo era pecado, ver televisión era pecado. De hecho, en la casa de mi abuelito no había televisión, no podías ir al cine. ¿Por qué? Porque todo eso era pecado. Entonces vivimos un evangelio, o por lo menos en la vida en la etapa de mi abuelo, un evangelio donde todo era malo, todo era malo. Pues eso fomentó más la rebeldía. En la secundaria, en la preparatoria, podría decir que vivía una doble vida porque iba a la iglesia, pero por fuera, drogas, alcohol, también con gente mayor. En toda la preparatoria, igual, o sea, la misma historia. Recuerdo que llego hasta el 5º semestre de preparatoria. Sí. Y bueno, no es un orgullo, pero lo tengo que decir, reprobé todas las materias, todas. En este proceso te digo, nunca, creo que siempre hubo, no sé cómo llamarlo, nunca me enganché a las drogas, te soy honesto, sí las probé todo tipo de drogas, nunca me enganché a alguna como tal. Se podría decir que era más para convivir, para pertenecer a un círculo social o algún grupo que en ese momento estaba, ¿no? Sí, claro. Entonces era más que nada para eso y en las fiestas, pero nunca me enganché. A lo que sí me enganché un poco más fue al alcohol, al cigarro, ¿verdad? Pero digo, a las drogas como tal nunca me enganché y nunca caí en ese problema de vicio. Se podría decir, como dirían por el alcohólico social, drogadicto social, por llamarlo así. Sí, nada más por convivir, ¿no? Por convivir. Por convivir. En el 5º semestre de preparatoria reprobó todas las materias, todas, sin excepción. Recuerdo todavía, hasta educación física reprobé. Entonces artísticas, lo que dicen estos era artísticas o taller de artes. Me recuerdo mucho también esa parte donde yo llego tratando de, ya sabes, ¿no? La típica, ir a visitar a los maestros tratando de rescatar materias. Sí, ¿no? Todo creo que, bueno, sobornando, ¿no? También. Creo que todos los muchachos normales hicimos eso. Sí, claro. Entonces,
Me recuerdo que yo con el de artística se me dice, ¿quién eres? No te conozco, yo te tengo de baja desde enero porque nunca entras a mi clase, entonces no te puedo ayudar. Entonces cositas como esa fueron cosas bien tremendas, porque al estar en el estado de Morelos, para ser exacto en Jojutla, estábamos a 3 horas de Acapulco. Entonces muchas veces decíamos que íbamos a la escuela, a la prepa, y nos íbamos para ese entonces había chavos que ya tenían los 18 años en la prepa, que tenían carros, entonces nos íbamos a Acapulco. Ella estaba bien padre su vida. Nos íbamos a Acapulco, de verdad, íbamos y regresamos a Acapulco en un día. Viva Bosques de Aragón. Entonces, éramos de 3 horas de Acapulco, entonces nos íbamos a Acapulco, a la Laguna Tequesquitengo, con muchas cosas que hacer, ¿no? Pero te digo, eso provocó que reprobara todas las materias. Sí. Y mi abuelo literal me corre, ya no te quiero más aquí, vete con tus papás, no podemos ir más contigo. Te digo, la parte de la iglesia era una obligación. Me regreso para acá. En ese entonces mis papás estaban viviendo por trabajo en Texcoco. De hecho, somos originarios de Morelos, pero realmente toda nuestra vida fue, por lo menos yo crecí y fui criado aquí en el Estado de México, entonces soy más del Estado de México que de Morelos. ¿No? Entonces regreso con mis papás y regreso prácticamente a hacer nada. O sea, una vida de hacer nada, lo que en ese entonces conocían como los ninis. ¿Sí? No sé si todavía se cumple esa palabra, Todavía. pero los ninis, no hacía nada, no estudiaba, no trabajaba. Ajá. Recuerdo que mi papá con algunos amigos me consiguió trabajo. Un tiempo estuve trabajando, no sé, a lo mejor muchos conocen en Chiconcuac, en el mercado de la ropa. Ahí estuve trabajando un tiempo ahí sacando un puesto. Anduve con un amigo de mi papá que grababa videos en bodas, 15 años, ahí andaba jalando cable, porque todavía eran esas cámaras enormes con unos cables que tenías que conectar a la luz y era un rollo. Los llamados jalacables. Ándale. Y recuerdo muy bien, pero eso, lejos de beneficiarme, imagínate tú, 16 años, Sí. por entrar a los 17, con un hombre que grababa que tenía como 32 años y que le gustaba el relajo, entonces era terminar de grabar y otra vez, ¿no? Barra libre, Sí, claro. barra libre. Entonces, borracheras, en el punto de la sexualidad también muy joven, se dio todo eso por lo mismo, ¿no? Entonces, fue hasta ese punto, creo que peor para mí el salir a trabajar, porque igual también en el mercado, imagínate, ya ves, ¿no? El típico terminas de vender y con los compañeros del alrededor, échate la cerveza y, o sea... Sí, para refrescar el calor. Te digo, nunca me enganché a las drogas, a Dios gracias, siempre fue el alcohol, el cigarro. Entonces, me recuerdo bien que un día me manda mi mamá por las tortillas y junto dice, hay muchos jóvenes en la iglesia donde, me dice, en la comunidad donde estoy yo, hay muchos jóvenes, te invito el domingo. Dijo, bueno, ok. Te digo, tenía muchas amistades, era nini, muchas amistades en la calle, etcétera, pero realmente amigos no tenía. Dije, bueno, vamos a intentarlo, o vamos a probar. Llego ciertamente a ese lugar, me recuerdo bien, se llamaba Comunidad La Viña, si no me recuerdo ahorita, pero me recuerdo bien el lugar. Era en Texcoco, en Boyeros, una colonia que se llama Boyeros. Era prácticamente una cocina de una casa, un cuartito de 2x2 en el patio. Los que alcanzaban a entrar al cuartito, pues ahí se quedaban. Pero el patio se llenaba de chavos adultos. Yo para ese entonces tenía ya 17 años. Chavos adultos, y yo creo que el más adulto 30 años. Había familias también, pero cuando yo estaba muy familiarizado con la parte de la iglesia, yo pensé que era el pastor, alabanza como cualquier otra iglesia, y de repente pasa una persona, un joven, para ese entonces era un joven, 35, 36 años, y empieza a compartir de la palabra. Me llama mucho la atención porque empieza a compartir de libros de la Biblia que yo no conocía. Entonces digo, órale, no, libros como Macabeos, Sabiduría, etc. Entonces, órale, ¿a dónde me viene a meter? Entonces terminó un mover del Espíritu Santo, jóvenes transformados, muy fuerte.
terminó el servicio y me acerco a Nacho, le digo, oye, ¿quiénes son? Me dice, mira, nosotros venimos de Renovación Carismática en el Espíritu Santo de la Iglesia Católica. Me acerco a Nacho, le digo, oye, ¿quiénes son? Me dice, mira, nosotros venimos de Renovación Carismática en el Espíritu Santo de la Iglesia Católica. Somos un grupo de jóvenes, dice, que estaban en la Catedral de Texcoco, pero que empezaron a vivir y a tener experiencias con el Espíritu Santo, sanidades, milagros. Entonces, eso de alguna forma les hizo pensar o creer que no estaban en el lugar correcto y deciden salir de ahí. De hecho, los líderes que en ese entonces, digo, la persona que estaba predicando, David, fue excomulgado de la Iglesia Católica. Te estoy hablando, si no me recuerdo, por ahí del 98, Ajá. 98, 99. Y habían sido, eran, no te miento, José, eran cerca como de 300 jóvenes. Entonces, yo llego ahí, me identifico mucho con ellos, me involucro mucho con ellos, vivo todo el proceso, porque después ellos hacen la transición a la iglesia cristiana, Sí. y vivo todo el proceso con ellos. Me enamoré de Dios ahí. Fíjate que es tan grande Dios, que a lo mejor no fue la parte de mi abuelo una iglesia a lo mejor cristiana más tradicional. Llegó a una iglesia que recién se estaba formando y que tenía muchos principios todavía de la iglesia católica, Sí. ¿no? Y yo viví todo el proceso de conversión del catolicismo de ellos al cristianismo. Me enamoro de Dios. Recuerdo que hay un congreso de liberación en Acapulco y me apunto para ahí y voy. De todos los 300 jóvenes que había en la comunidad en ese entonces, fue el único que me bauticé. Ni siquiera aquellos que eran los líderes, porque ni siquiera eran pastores, se bautizaron. Entonces yo llego y bien contento, ¿no? Con mi certificado de bautismo. Fue un congreso de la profeta Ana Méndez en ese entonces, de liberación. Es algo raro que, bueno, que yo veo, ¿no? Porque yo cuando me bauticé, nunca me dieron ningún certificado. Entonces yo cuando me acerco aquí con Restaurando Vidas, voy a sus primeros bautizos, bueno, no sus primeros bautizos de ellos, sino los primeros bautizos que yo veo con ellos, y veo que les dan certificado. Y yo le dije al pastor, ¿y eso como para qué es? No, pues es que es un certificado que nosotros les damos para que Es una manera representativa. represente que están Que ya aceptaron a Cristo públicamente, sí. Y dije, no, pues eso nunca me lo dieron a mí. Le digo, no me puedes regalar. Dice, no, dice, es que no es como que yo te lo pueda regalar así nada más porque sí, es que Sí. ellos Es que vive el proceso. ya, exactamente. Y yo así de, bueno, sí. Entonces, o sea, yo soy bautizado. Y yo ya, bueno, luego les cuento un poco de tu experiencia. Mi testimonio cristiano. Yo ya llevo 11 años de cristiano. Wow. Pero la verdad, vividos, yo creo que apenas llevo meses. Qué bendición. Pero sí llevo 11 años de conocer la palabra. Pues te digo que yo conocer la palabra, digo conocerlo entre comillas, pues desde niño. Pero realmente cuando tengo mi encuentro con Dios es a la edad de 17 años que te digo. Sí, es lo que le digo yo. 11 años, pero yo llevo... Rindo mi vida al Señor. O sea, en ese día le rendí mi vida al Señor, le dije, recuerdo bien, te quiero servir. Quiero servirte. A los 17 años, yo regreso del congreso, me bautizo. Llego con mi papel con los que eran los líderes y me dice, ahora vamos a empezar el proceso para que todos que se quieran bautizar lo hagan y tú nos vas a ayudar en eso. Vivimos toda la conversión, no te quiero hacer cansada la historia en esa parte, sí. Pero vivo toda la conversión. En ese entonces a los que eran líderes los nombran pastores, ya se juntan con iglesias ya establecidas, una iglesia de vino nuevo allá en Ciudad Juárez, Conquistando Fronteras, etc. Iglesias ya establecidas. Sí. Y tuve la bendición de desde los 17 años empezar a servir al Señor. Como pastor de jóvenes, ayudé en ese entonces a los líderes y que después fueron pastores a bautizar a mucha gente. ¿A qué edad empezó? A los 17 años. A los 17 años. Vean, muchos pensamos que para ser un líder o un pastor o X, hay que llevar un proceso muy largo y luego se nos hace muy tedioso nosotros querer. Luego nosotros en el corazón, porque me ha pasado a mí ahorita en este tiempo que yo llevo, que son meses, que digo, ¿por qué no? Yo quisiera agarrar a los jóvenes, sí, y enseñarles
todo mi proceso. Sí. O sea, tal vez yo de palabra no sé mucho, pero tengo muchas vivencias que pueden ayudar a alguien más. que con ayuda de la palabra podemos ayudarles Claro. a que salgan, ¿no? Fíjate que creo que tuve la bendición de conocer en ese entonces a las personas correctas. El que en ese entonces se convirtió en mi pastor, que primero fue el líder de este grupo, después fue mi pastor, el pastor David. Yo le digo a él, quiero servirle al Señor. Él era una persona, un científico. De hecho, él trabajaba en el colegio de postgraduados de Chapingo, daba clases en ese entonces, cuando yo conocí, 37, 35 años, le daba clases a personas que querían estudiar maestría. O sea, era una persona muy inteligente. Sí. Entonces él me dice, ¿quieres servir al Señor? Sí, tienes que hacer algo con tu vida. Porque si tú no eres para esto, tienes que vivir de algo. Yo no... estaba la parte de enamorado de Dios, pero en mi vida personal un caos, sin estudiar, sin hacer nada, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces dice, tráeme un papel para que tú puedas servirle a Dios. Entonces tomo la decisión de entrar a la preparatoria abierta, la termino en 6 meses, de hecho ya prácticamente estaba por terminar el 5º semestre, la termino en 6 meses y entro a la universidad. Estudio una licenciatura en turismo. De ser una persona problema, ahí te das cuenta cuando Dios hace algo en tu vida. Sí, claro. Estudié en 3 secundarias diferentes, me corrieron de la preparatoria. Nunca fui un estudiante modelo, nunca fui, me gustaba la fiesta, me gustaba el relajo, pero tampoco fui un buen estudiante. En la realidad, a lo mejor porque estaba distraído, no lo sé, pero realmente nunca descubrí la capacidad que yo tenía hasta que entré a la prepa abierta. Entré a la prepa abierta, la terminé en 6 meses, entro a la carrera, me titulo, en ese entonces cuando estudio licenciatura en turismo es muy diferente a lo que es hoy. Me titulo de la carrera, pero en ese entonces hacía tesis, pero por mi buen promedio me titulo con honores, no presento tesis, me titulo con un promedio de 10. Entonces te das cuenta de lo que Dios hace. Sí, claro, el cambio. Ese es el cambio que Dios hace. Y el hambre que yo tenía por servir a Dios. Entonces yo con el que era mi pastor ya terminé. Fueron 5 años, pero en esos 5 años yo servía al Señor. Sí. Jóvenes, proyectos para jóvenes. Trabajamos un proyecto que se llamaba Proyecto Rescate, donde tuvimos la bendición. Te estoy hablando de tiempos complicados para el Evangelio, no tan complicado porque eran cerca de los 2000, pero que todavía no era tan abierto como es hoy. Sí. Había un mover muy fuerte del Espíritu Santo, lo hay hoy también, pero en ese entonces había mucho joven apasionado. Yo tenía 17, 18 años ya para ese entonces. Obviamente cuando terminé la carrera ya eran 21, 22 años, pero en esos 5 años que yo duré estudiando, me metí con todo a servir al Señor, con todo. El proyecto de rescate, 1000 jóvenes alcanzamos para Cristo en ese entonces. Llego con mi papel, le digo al pastor, ya estoy listo para servir al Señor, y me dice, no, ahora te tienes que preparar en esto de la palabra. Sí, claro, realmente es un proceso, ¿no? Es un proceso. Entonces, tengo la bendición, te digo, de que llegué a un lugar correcto, con una persona correcta. Estudié el Instituto Teológico en Monterrey, de ahí me fui a Puebla a estudiar el Instituto para el Ministerio en Puebla. Entonces, pero nunca dejé de servir al Señor. Siempre estudiando, siempre sirviendo. Se me abrieron puertas para, después de ser pastor de jóvenes, también compartir la palabra como conferencista. Tuve la bendición de, es lo que Dios hace, tuve la bendición de visitar Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, compartiendo la palabra como conferencista. Sudamérica, tuve la oportunidad de estar en Bolivia, tuve la bendición de estar en Cuba también. Entonces, es lo que Dios hace. Sí, sí, sí. Y te estoy hablando de un joven que tenía 24, 25 años ya para ese entonces, pero apasionado por Dios. Claro. En ese proceso de la iglesia, conocí a la que es mi esposa. Ella llega como cualquier persona a la iglesia. Yo ya era líder, ya servía dentro de la iglesia. Su familia venía de procesos complicados. Yo la veo, dije, el Señor la puso en mi camino, eso es para mí. Y yo, a veces en la iglesia se ríen, ¿no? Porque me tocó a mí discipularla, me tocó a mí ir a su casa a hacer una célula, y la gente se ríe porque yo le decía al Señor,
Señor, su alma es para ti, su cuerpo es para mí, o sea. Sí, está bueno. Entonces, dirían por ahí evangelique, ¿no? Entonces, Sí. entonces nos conocimos en la iglesia, ella, de hecho, la conozco, me voy a Puebla cerca de un año, nos dejamos de ver un año. Cuando yo regreso me doy cuenta que ella está sirviendo ya en la alabanza, en la adoración, en el ministerio de alabanza, y pues nos hacemos novios. Sí. 3 años y medio donde seguía sirviendo, conferencista en la iglesia, apoyando al pastor en todo lo que podía, etcétera, etcétera. Nos casamos 3 años y medio después, y por razones, ya tener una vida de casado te implica gastos. Sí. Mientras yo nunca ejercí mi carrera, nunca, siempre me dediqué al ministerio, ya a Dios gracias, yo cumplo 25 años Sí, ahí. interrumpidos de servir al Señor. Tengo 42 años, entonces... ¿Tiene 42 años? 42. Yo pensé que era como de mi edad. No, entonces tengo 42 años, 25 años de servir al Señor. Entonces nos casamos. En ese entonces, para poder pagar mis gastos, por ahí alguien me ofrendó, no alguien, mi abuelo me ofrendó en ese entonces 5,000 pesos. Esto te estoy hablando antes de casarme, yo tenía como, ya que había terminado de estudiar en Puebla, me ofrendó 5,000 pesos y de ahí compré libros, en ese entonces CDs, cassettes, todavía había cassettes, y donde quiera que me invitaran a predicar, pues yo llevaba mis Biblias, discos, y era una forma como de ayudar mi economía. Sí, claro. Pero estás de acuerdo que ya para casarte eso no da. No da. Entonces tuve que tomar la decisión de alguna forma yo dije, voy a poner una pausa en el ministerio y me voy a dedicar a trabajar para sacar hoy mi matrimonio adelante, ¿no? Sí. Obviamente, por no tener experiencia, no me dan trabajo a ningún lado. No es tan fácil. Entonces, para ese entonces mi hermano andaba trabajando con un ingeniero, pero con un arquitecto, haciendo obra, y me dice, ¿por qué te vienes a trabajar? Y me voy a echar de albañilería, no sé, hasta la fecha no sé nada. Sí. No sé nada, pero dije, ni modo, sí, no hay manera. Entonces era el típico chalán, ¿no? El carga cemento, el hacedor de mezcla, o sea, Sí, todo lo difícil. Ya sabes, ¿no? Entonces, pero el trabajo era en la Ciudad de México. Sí. Texcoco todavía es considerado, aún cuando estamos cerca de la Ciudad de México, de Texcoco a la Ciudad de México son 15 minutos, pero está considerado como provincia. Entonces te cobran el pasaje como si fuera foráneo. Y para ese entonces mi mamá se viene a vivir a Tecámac, compró una casa ahí con mi papá, se viene a vivir, y digo, me voy para allá, porque de Tecámac para Indios Verdes eran 12 pesos, creo que yo, si no mal recuerdo. Rentamos una casita, un pie de casa, una recámara, ¿sabes? Una vida de recién casados, ¿no? Sí. Y me voy a trabajar. Por razones, yo tenía un carrito ahí, pero por gastos, por tiempo, trabajaba toda la semana, a un trabajo que yo no estaba acostumbrado, terminaba rendido el sábado. Entonces, al otro día, levantarte para irte a la iglesia el domingo, era bien complicado. Sí. Entonces, tomamos la decisión de dejar la iglesia donde nos formamos, donde nos conocimos, donde crecimos espiritualmente, por razones de trabajo. Llegamos a una iglesia de Ojo de Agua, me presento con el pastor, le platico un poquito de toda la historia que tenía, y me dice, aquí todos empezamos de ceros. Perfecto, pastor. Entro como cualquier persona, un discipulado básico, etcétera, etcétera. Pero algo sucede en el proceso. Por razones de situaciones personales, el pastor tiene que dejar la iglesia por un tiempo. Fíjate, teníamos 6 meses de haber llegado a esa iglesia. Y viene el que en ese entonces era su pastor, un apóstol de Guatemala, y pues al tener que retirarse el pastor por un tiempo, tienen que dejar a alguien al frente. Nunca pensamos, porque obviamente teníamos 6 meses de haber llegado a esa iglesia. Había ya liderazgo, una iglesia muy ya formada. Había liderazgo, gente de toda la confianza del pastor local. Pero estaba yo preparándome para ir a trabajar. Me marca el apóstol de Guatemala y me dice, ¿qué haces? Le digo, pues durmiendo, eran las 4 de la mañana, durmiendo.
Dice, fíjate que estoy orando al Señor, el apóstol se llama Julio Arenales, estoy orando al Señor y no sabemos qué va a pasar. No sé si mande a alguien de Guatemala, no sé si levantar a alguien de aquí, porque el pastor pues tiene que vivir ese proceso personal. Se va a retirar, no sabemos el tiempo, y se va a retirar. Y Dios puso en mi corazón el nombre tuyo y el de tu esposa. Era la segunda vez que yo veía al apóstol. La primera vez él había venido a un congreso aquí a Ojo de Agua, y me pusieron a servirlo a él, para que todo lo que le faltara agua. ¿No? Entonces era la segunda vez que yo lo veo. Entonces me dice, y Dios puso en mi corazón que quien se tiene que quedar al frente de la iglesia eres tú y tu esposa. Qué bendición. Yo tenía, si no me recuerdo, tenía 27 años. Mi esposa tenía 23. Y si lo tomas, me dice él, te vienes temprano, me estoy quedando en tal lugar, te vienes temprano y platicamos. Ok, ese día no voy a trabajar. Llegamos donde el apóstol y me dice, ¿le entras o no? Sí. En ese momento era por nosotros. Dice, el domingo nos vamos a presentar como pastores interinos de alguna forma, ¿no? Sí. Pero pues obviamente al presentarte ya como pastor te tienen que ordenar como pastor ya. Entonces él nos ordena como pastor ese domingo y comenzamos el pastorado. Ya llevamos, a Dios gracias, 15 años. En esa iglesia pastoreando estuvimos, ahí en Ojo de Agua estuvimos cerca de un año. Después las cosas en la vida personal del pastor se acomodan, él regresa, nos teníamos que mover porque él había fundado esa iglesia. Sí, claro. Y nos vamos a Texcoco, nos regresamos a Texcoco. Más bien, fuimos de visita a ver a mi suegra. A Texcoco ya el pastor había tomado control. Me dice el apóstol, ¿ahora qué hacemos? ¿Por qué no levantamos algo nuevo para ti? Me dice. Y una de esas fuimos a Texcoco a visitar a mi suegra y nos encontramos a unos hermanos que tenía mucho que yo no veía. Y me dice, brother, ¿qué estás haciendo? Le platico un poquito de lo que habíamos estado haciendo en ese año. Y me dice, fíjate que yo no me congrego y tenemos hambre de Dios. ¿Por qué no nos vienes a dar pláticas a mi esposa y a mí, a mi hija, a mi casa? Perfecto. Dijimos, es lo que Dios estaba, la señal que estábamos buscando. Y nos vamos a Texcoco, nos regresamos a Texcoco, fíjate. Empezamos nosotros 4 en la salita de su casa. Ahí nació Visión de Fe, que es la iglesia que pastorea actualmente. Sí. Ahí nació Visión de Fe hace prácticamente 14 años. Ya teníamos a una bebé recién nacida. Entonces era ellos dos con su niña, que en ese entonces tenía como 5 o 6 años, y nosotros dos y mi bebé. Sí. Ese grupito de repente de 4 personas llegaron, se convirtió en 10. Te estoy hablando en corto tiempo. No te hago cansada la historia. Llegó la iglesia de Texcoco a tener en menos de un año, más bien en menos de 2 años, llegamos a tener cerca de 300 personas. Ahí nació Visión de Fe. A la par, hoy estamos en Tizayuca, a la par abrimos una célula en Tizayuca, nació Visión de Fe Tizayuca, y por motivos de ordenanza del Señor, Él nos envía a Tizayuca. Dejamos Texcoco, pusimos a alguien enfrente y nos vinimos a Texcoco, a Tizayuca, a seguir con el trabajo de la obra. En Tizayuca, Dios gracias, tenemos 10 años, sigue vigente la iglesia en Texcoco, sigue vigente la iglesia en Tizayuca. Visión de Fe en general tiene 14 años. Te digo, este año en Tizayuca cumplimos 11 años ya. Entonces, hemos vivido cosas tremendas en el Señor. Sí, claro. Tenemos nuestra primera niña, viene nuestro segundo niño, viene nuestra tercera niña. Ya la iglesia estaba en Tizayuca caminando, como no tienes idea, todo genial, la iglesia llena. Nace nuestra primera niña y a la edad de 1 año, una noche que veníamos rezando en la iglesia, le da un ataque epiléptico a ella, se convulsiona de la nada. Corrimos al doctor, el doctor tiene un poquito de temperatura, tal vez por eso, pero vamos a esperar. Sí. Eso fue un diciembre, todo diciembre genial. En enero se vuelve a convulsionar a la iglesia y empezamos un proceso, José, un proceso de 2 años
donde a mi hija me la diagnostican con epilepsia focal, la más pequeña. Te puedo decir que lo perdimos todo. Al ser pastores, nosotros no tenemos la bendición, tal vez como muchos otros que tienen un trabajo estable, por decirlo así, seguro social o seguro de gastos médicos. Nosotros no tenemos nada de eso. Tuvimos que vender literal hasta el perico, porque todo era médico particular, etcétera, Sí, gastos, tomografías, encefalogramas, un medicamento controlado que nos costaba alrededor de, hace 4 años, estoy hablando de eso, nos costaba alrededor de 800 pesos por semana. Entonces era un gasto muy fuerte, lo perdimos prácticamente todo. Prácticamente se les fue todo para abajo, ¿no? Todo, la iglesia, todo. Y en ese momento no pensó en Dios me está dejando, porque muchos pensamos eso, ¿no? Cuando nos está pasando algo ya una tras otra, pensamos, Dios nos está dejando, Dios me está olvidando, ya no soy Te digo una cosa, importante para Dios. intenté dejar el ministerio muchas veces. Sí. Por los gastos que teníamos, intenté buscar trabajos. Nunca había trabajado yo de forma secular, a más que en la hora que te dije. Se puso de moda en ese entonces, estaba del Uber de moda. Ah, ya, sí. Llegó un momento que tuvimos que vender hasta el carro que teníamos. Ni para meterlo de Uber, lo tuve que vender. Fui a hacer mi examen de aplicación, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Recuerdo una vez que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a meter solicitud para que te den un carro. Me lo habían dado, José. Cuando yo iba para donde me iba a recoger el carro, me roban el celular. En la combi se suben, asaltan y me roban el celular. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar? Sí, claro. Entonces, son cosas que tú dices, ¿por qué? O sea, le estoy diciendo al Señor que necesito dinero, estoy pensando en dejar el ministerio, y cuando voy a recoger el carro para el Uber, me roban el celular. Sí. Es donde les digo que luego pensamos cosas que de verdad solamente Dios sabe, ¿no? Pero sí pensamos en que Dios ya no me quiere, Dios ya... Llegamos de tener un grupo fuerte, grande en la iglesia de Tizayuca, que es la que actualmente pastoreamos. Llegamos a estar en servicios, mi esposa, mis hijos, 2 hermanas y yo. Eran todos. Un servicio de domingo. Sí, se fue muy para abajo. Sí, sí. La vivimos fuerte, bien, un proceso muy fuerte, muy fuerte. En el 2019, ya mi hija diagnosticada con epilepsia focal, le daban ataques epilépticos, le daban ausencias. Nos dice el doctor, tu hija tiene daño cerebral. Han sido muchos los ataques epilépticos, han sido muchas las ausencias, era que se quedaba viendo un punto fijo y se perdía, y solamente se le ponían los labios morados, como dejaba de respirar. Entonces, al dejar de respirar, o ella como quedarse así pasmada, dejaba de subir oxígeno al cerebro. Y nos dice el doctor, tu hija tiene daño cerebral. O tú la ves bien. Yo no sabía eso y la verdad no me lo imaginé, porque yo veo a su hija jugando, corriendo, comiendo. Es que fue un milagro poderoso. Sí, claro. Fue un milagro poderosísimo. Y nos dice el doctor, vamos a tener que volver a hacer el inicio de estudios para determinar en qué lado del hemisferio de tu cerebro está el daño cerebral. Y otra vez, Sí, todos los estudios. Tenía daño cerebral, nos la diagnosticaron no solamente con epilepsia focal, nos la diagnosticaron con principios de autismo, o más bien con autismo. Y eso fue, empezamos por ahí de septiembre del 2019, otra vez todos los estudios. Nunca paró los ataques epilépticos, las ausencias siguieron. Ya para ese entonces estábamos en el hospital del niño de Pachuca, porque ya no había más, y era lo que daba nuestra economía, era para lo que daba nuestra economía, ¿no? Entonces nos dice el médico, en enero del 2020 vienes para que demos resultados.
Ese día, antes de llegar al hospital, antes de entrar, porque nos dejan entrar a los dos papás, siempre entraba mi esposa. Tomé a mi esposa, tomé a mi niña ahí en el patio y le dije al Señor, me rindo, no puedo más. Si es tu voluntad que vivamos con esto, que así sea. Pero no te voy a dejar de servir, no te voy a dejar de adorar y te pido perdón por todos los pensamientos que he tenido contra ti, porque todos le hemos hecho berrinche a Dios, todos. Pastor que no diga que le ha hecho berrinche a Dios, mentiroso. Todos como seres humanos, cuando vienen los bajones, le hacemos berrinche a Dios. Nos rendimos a Dios, me recuerdo que nos hincamos ese día. También creo yo que parte del proceso es que pudimos ver la necesidad de mucha gente en los hospitales. Tuvimos la oportunidad también de cosas bien fuertes, porque a veces íbamos con capa caída, con lo puro del pasaje, lo puro de la consulta. Así me recuerdo, por ejemplo, un día que mi niña quería unas galletas y ni para galletas llegamos. Complicado. Pero también vimos mucho la necesidad que hay en lugares como esos. Nos permitió a veces, con esa necesidad que teníamos nosotros de tantas cosas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en la economía, nos permitió compartir la palabra a muchas personas que estaban ahí, viviendo situaciones fuertes al igual que nosotros. Yo creo que sí. ¿Verdad? Oramos por mucha gente, son cosas, muchos pastores me entenderán, mucha gente también me entenderá, que a veces cuando menos tienes ganas de tú compartirle a alguien. Pues es que no es como que nosotros queramos, ¿no? Sino que Dios dice, pues ahora te quiero usar a ti, así como estás, te quiero usar a ti porque... Lo has dicho bien. Entonces... Tú no lo necesitas, lo necesita esa persona y yo te voy a usar a ti para esa persona. Ese 2020, que es enero del 2020, me recuerdo bien porque mi hija cumple años el 20 de enero, se llama Odette, ella tiene hoy 7 años, para ese entonces ella tenía 4 añitos ya, creo que ella empezó 3 años, casi de entrar a los 4, ella empezó con lo de, por entrar a los 2, en diciembre ella sucede eso en un diciembre y en enero se le desata todo eso, y en enero, justo poco después de su cumpleaños, 3 días después de su cumpleaños, no recuerdo el día exacto, solamente recuerdo la fecha. Vamos, te digo que le pedimos perdón a Dios, nos arrodillamos ese día, le digo a mi esposa, pase lo que pase, vamos a permanecer y vamos a echarle para adelante. Sí, claro. Vamos a echarle para adelante. Se tardaron como cerca de 4 horas adentro. Ahí estaba yo nervioso, no sé saber qué pasar. Cuando yo veo a lo lejos salir a mi esposa con mi niña, salí llorando, pero mal de llanto, o sea, literal, así llorando. Sí, ya como que... Cuando yo veo eso, inmediatamente en mi mente dijo, malas noticias. Sí, claro, siempre pensamos en malas noticias. Entonces, mi esposa no podía ni hablar, hasta que se tranquiliza y me dice, ¿qué crees? En ese de, tú sabes, cuando una persona está llorando, imposible, cuando te carga un sentimiento, una emoción muy fuerte, no podía decirme, pero en eso de que sí, no, me dice, ¿qué crees? Lo que me dijo el doctor. Digo, ¿qué? Dice, sacaron todos los análisis, sacaron todos los estudios, dice, y el doctor le dijo a mi esposa, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cómo que hago aquí si usted tiene más de un año que venimos con usted y sigue el caso de mi hija? Y le voltea la computadora y le dice, tu hija no tiene nada. Su cerebro, sí, su cerebro, hermano, completamente limpio. Completamente limpio. Eso fue lo que arrojó los estudios recientes. Él se va a los estudios anteriores. Dice, mira, aquí aparecen los daños en su cerebro, las variaciones, porque cuando una epilepsia son choques que le dan neuronas que, como si literal choques eléctricos. Como si fundieran, ¿no? Y se van fundiendo, exactamente, se van fundiendo, son choques eléctricos en tu cerebro, las convulsiones epilépticas, y se van fundiendo los neuronas en tu cerebro. Mira, aquí aparece. Pero los estudios que me arrojan recientemente es que su cerebro está completamente limpio. Dice mi esposa que él no lo podía creer. Manda a traer más doctores, no se explicaban qué había sucedido.
Y le dice todavía el doctor a mi esposa, pero no nos podemos quedar con esto, usted tiene que volver a hacer los estudios. Se levanta mi esposa ese día, me platica ella del escritorio y le dice, no, doctor, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo me retiro, deme por favor mis análisis, pase archivos, lleve su disco, porque ya es que ahora se acostumbra a la USB o el disco. Dice, pero es bajo su responsabilidad, yo no la estoy dando de alta a su hija, yo no me puedo quedar con esto, yo no la estoy dando de alta, es bajo, sí, yo ya me voy. Y le dijo, el doctor le dice, pero no puede dejar el medicamento. Mi hija comenzó tomando 0.1 de medicamento. 0.1. Un medicamento controlado, un inhibidor del sistema nervioso. Terminó tomando 5 mililitros. O sea, mi niña vivía drogada. Sí. Drogada, literal. Por el problema de autismo que decían ellos, por el problema de epilepsia que decían ellos. No le puede quitar el medicamento. Es más, si nosotros, hermano, le dejábamos de dar el medicamento, a veces no teníamos para comprarlo. Y si se lo dejaba, con un día que se lo dejamos de dar, al otro día ya se convulsionaba. Aún con el medicamento se convulsionaba, pero no era tan constante. Pero si se lo dejábamos de dar, eran a veces hasta 3 convulsiones al día. O 13 ausencias al día. Mi esposa se levanta, se retira de ahí y me dice, pero dice el doctor que no le podemos dejar de dar el medicamento. Le digo, si se lo volvemos a dar, es como no creerle a Dios. Sí. Vámonos de aquí, no tenemos nada que hacer más aquí. Vámonos. Y nos retiramos. Nos retiramos, eso te estoy hablando en el 2020. En enero de 2020, apenas empezaba lo de la pandemia, apenas en China que empezaban los primeros casos, sí, pero todavía no se daba. Sí. No te voy a hacer largo. Desde el 2020 hasta la fecha, que es 2024, 4 años después, a mi hija jamás le volvió a dar una convulsión. A mi hija jamás le volvió a dar una ausencia. Tiene 7 años, va en primero de primaria, es una niña normal, es una de las niñas más listas de su salón. Sí, me imagino, se nota luego. Y Dios hizo un milagro en Fontenay. Pero había cosas que vivir todavía. Sí. La iglesia estaba por los suelos, nosotros en todos los sentidos por los suelos, y se nos viene la pandemia. No, sí, ahí fue, yo siento que ahí fue donde varias iglesias tronaron feo, sí me di cuenta, ¿no? Fueron 2 años, ¿no? Casi 3, donde no nos dejaban abrir o nos dejaban de abrir. Tuvimos que dejar el local por la pandemia, el local que rentábamos, porque no teníamos local propio o iglesia propia, rentábamos un local. Pues tuvimos que dejar el local. Fue cuando conocí las redes sociales, Facebook. Sí, donde empezó a ver sus en vivos. Los en vivos, ahí nació en ese entonces lo que era, o es para el refrigerio, en ese momento era tiempos de refrigerio. ¿Te acuerdas que comenzamos como tiempos? Pero ya estaba... Que todavía se le cuatrapeó un poco y realmente dije tiempos de refrigerio. Ahí comenzó. Ajá. Después, cuando se pasó a medio, es la historia que tenemos, ¿no? Sí, claro. Juntos. Pero ahí comenzó tiempos de refrigerio, conocí todo esto. Y en el 2022 fue que pudimos abrir la iglesia otra vez. Abrir. Porque te recuerdas que por el 21 ya se pudo abrir todo, pero pues no teníamos ni dinero para rentar local. Pero Dios hizo un milagro bien grande otra vez. Encontramos el local donde estamos. Llegamos a ese local con 15 personas, hermano José. 15 personas. Hoy, 2 años después, somos cerca de 150 personas. Estamos por abrir este domingo, bueno, no sé cuándo va a salir el programa, pero el 5 de mayo estamos por abrir nuestro segundo servicio porque la iglesia está a reventar. Qué bueno. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, claro. Dios ha sido bueno con nosotros y yo creo que, te digo, a lo mejor todos nosotros tenemos algo que contar, algo bueno, sí, claro, de parte de Dios. Porque así como yo, todos hemos vivido procesos complicados. Habrá gente que tal vez, lo contábamos justamente antes de comenzar, ¿no? Testimonios muy poderosos de personas, tal vez que Dios las sacó de drogadicción, de alcoholismo. Sí. Pero si tú te pones a pensar y a reflexionar lo que Dios ha hecho en tu vida, José, te vas a dar cuenta que Dios ha hecho cosas extraordinarias. Sí, aunque no estés hasta abajo, pero sí hay cosas que dices, no sé cómo salió, pero... Y yo pienso que muchas de las personas que nos miran están en la misma situación.
Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas. Sí. Entonces, hoy te puedo decir que por nada del mundo, no por lo que Dios haya hecho, al final estábamos viviendo un momento difícil, lo dije al Señor, sigo adelante. Yo te puedo decir que por nada del mundo retrocedo, por nada del mundo siquiera le permito a mi mente pensar el dejar o abandonar otra vez el propósito por el cual Dios me estableció en esta tierra, Sí. el llamado que Dios me dio, y mucho menos me ha pasado por la cabeza siquiera el dejar de adorarlo a Él. Sí, que me da mucho gusto. Pues bueno, pastor, se nos acabó el tiempo. Pues ustedes ya vieron que es un tema muy extenso. Quisiéramos seguir platicando, pero el tiempo se nos acaba, ¿no? Tenemos que ir a grabar el siguiente programa. Que por cierto, vayan a verlo todos los viernes a las 8 de la noche. Palabras de Refrigerio. Sale en Facebook por Palabras de Refrigerio. Y por las páginas de Restaurando Vidas y las páginas de Visión de Fe. Visión de Fe. Ahí vayan a verlo. Estamos en Facebook, en YouTube también. Y pues nada, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y que nos dejen ahí un mensajito de lo que ustedes, qué tal que algo les tocó el corazón, de lo que hayan vivido ustedes. Entonces ustedes nos pueden dejar ahí un mensajito y diciendo lo que ustedes quieran decirnos. Espero que les haya gustado y que sea de bendición este testimonio que nos está dejando aquí el pastor Paz. Y pues nada, ¿no? Aquí estamos para servirles. Y recuerden tomar un café antes de irse a dormir. Gracias, bendiciones a todos. Sí.